En esta sesión vamos a hablar acerca del arte contemporáneo estadounidense. La idea de lo contemporáneo siempre será algo debatible. Por ejemplo, la historia universal define que la edad contemporánea empieza con la Ilustración. Los filósofos afirman que la posmodernidad nace en 1950 con el libro de Lyotard, La condición posmoderna. Y los historiadores del arte dicen que lo contemporáneo empieza en 1980 con el conceptualismo y el uso de los medios tecnológicos. En esta sesión abarcaremos el fin de la modernidad entre 1945 y 1980 y el inicio de la posmodernidad, que va del año 1980 al 2020 en adelante, que vendría a ser justamente nuestra contemporaneidad. La Segunda Guerra Mundial tuvo como resultado la Guerra Fría, un orden caracterizado por la lucha geopolítica entre las dos grandes superpotencias. Como consecuencia de ello, el senador Joseph McCarthy, entre el año 1950 y 1956, persiguió a los comunistas en territorio estadounidense y se combatió la expansión rusa en las guerras de Corea de 1950 y la guerra de Vietnam, que fue desde el año 1955 a 1975. Estas guerras tuvieron un altísimo costo social. Por otro lado, mientras la sociedad de masas se fue consolidando entre las décadas de 1960 y 1970, hubo una fuerte reacción contra el consumismo, la guerra y la sociedad tradicional a través del movimiento pacifista, la lucha por los derechos de los afroamericanos, el movimiento feminista, la liberación sexual, el esoterismo y el uso de drogas. Todo ello se canalizó a través del movimiento hippie, la psicodelia, los Black Muslims y muchos otros que en algunos casos lograron importantes triunfos sociales y en otros fueron absorbidos por la sociedad de consumo. Con el paso del tiempo y algunos logros simbólicos como la llegada del hombre a la luna en 1969 y el auge del liberalismo económico, la balanza se inclinó hacia los Estados Unidos. Mientras que la decadencia del modelo ruso estuvo representada por la crisis nuclear de Chernobyl de 1986 y la caída del muro de Berlín en 1989. En ese momento se consolida la cultura pop en consonancia con el consumismo, pero siguen apareciendo movimientos contraculturales que se canalizaron a través de la música. Entre ellos mencionamos el punk, el metal y el rap, entre otros. La Guerra Fría también se sintió en el mundo del arte. Por un lado, el bloque soviético se inclinó hacia el realismo social representado por Ilya Mashkov, que vivió entre 1881 y 1944. Y luego se promovió la abstracción geométrica racional que vemos en Malevich, fallecido en 1935. En Estados Unidos, las tendencias cubistas, abstractas y dadaístas que llegaron gracias a la Armory Show de 1913 continuaron por los infinitos rumbos de la libre experimentación. En dicho proceso se atrajo el talento europeo y se logró que Nueva York se convierta en la nueva capital del arte mundial. Para ello, se montó una estrategia liderada por Greenberg, Rosenberg y Coates. Estos gestores promovieron la idea del expresionismo abstracto con la pintura de acción de Jackson Pollock, Klein y de Kooning y la obra minimalista conocida como Campos de color de Rothko y Ad Reinhardt, entre otros. Pero no todo estuvo bajo la sombra de la vertiente dominante, sino que bajo el influjo de la abstracción geométrica de la Bauhaus, la abstracción lírica de corte surrealista y la experimentación conceptual, aparecieron el op art, el minimalismo de Frank Stella y artistas neodadaístas como Jasper Johns, quien utilizó la bandera de los Estados Unidos, y Rauschenberg con sus ready-mades con una fuerte carga conceptual. Dentro de la experimentación mencionamos al movimiento Fluxus. El pop art,
que tuvo influencia entre 1955 y 1970, nace con ocasión del crecimiento del consumismo norteamericano. En ese momento, los gestores del arte desecharon a los expresionistas abstractos, cuyos protagonistas acabaron sus vidas trágicamente, al menos la mayoría de ellos. El pop aparece como una crítica al sistema dominante por recurrir a la gráfica comercial. Sin embargo, terminará siendo asimilado por el poder del dinero. Los íconos del pop son Andy Warhol, que vivió entre 1928 y 1987, y Roy Lichtenstein, que vivió entre 1923 y 1997. El primero produjo imágenes extraídas de los productos de consumo, mientras que el segundo trabajó la estética del cómic. A partir de 1980, la explosión de estilos es aún mayor. Con el auge de los medios tecnológicos, destaca el videoarte de Bill Viola, nacido en 1951, y el desarrollo del arte conceptual continúa con manifestaciones como el land art del artista de origen búlgaro Hristo, fallecido en el año 2020. La sociedad de consumo también generó un mundo marginal que fue recogido por Jean-Michel Basquiat, que vivió entre 1960 y 1988. Basquiat exploró la subcultura de la gran ciudad con sus componentes de drogas y bandas callejeras expresadas a través del graffiti. La obra de Basquiat tuvo influencia de los expresionistas abstractos para llegar a un estilo neoexpresionista con elementos tribales. La figuración también tuvo sus propios caminos, en los cuales recordamos la obra de Richard Diebenkorn, que vivió entre 1922 y 1993, y el hiperrealismo de Richard Estes, nacido en 1932. La llegada del siglo XXI estuvo marcada por la globalización, el desarrollo tecnológico con sus beneficios indudables y amenazas como la pérdida del contacto con la naturaleza, la manipulación genética y un mundo vigilado por las máquinas. Parece que los modelos económicos no han logrado solucionar problemas como la contaminación ambiental, la corrupción generalizada y las diferencias sociales. Por ello, los reclamos de mayor justicia social se han dirigido hacia los movimientos antiglobalización, el feminismo y el ambientalismo, entre otros. Es en este contexto que podríamos señalar un arte contemporáneo caracterizado por el cinismo, la primacía de la ideología sobre la estética y el predominio del mercado del arte en complicidad con la sociedad del espectáculo. En lo formal vemos un estilo heterogéneo y un contenido homogéneo, en buena parte porque el mundo del arte está dirigido por los curadores y los coleccionistas. Entre los artistas contemporáneos norteamericanos más importantes tenemos a Jeff Koons, nacido en 1955, con sus esculturas que combinan el pop con lo postmoderno. Y también tenemos al fotógrafo David LaChapelle, nacido en 1963, con sus fotografías disruptivas, que son evidentemente una excelente muestra, una excelente imagen de lo que sería la mirada postmoderna, ¿no?, de nuestros tiempos. De esta manera, llegamos al final de un largo recorrido que empezó con el arte nativo arcaico y terminó con la posmodernidad. Si es posible hablar de artes nacionales, esto es, de una actividad en relación con el desarrollo cultural de un país, podemos decir que el arte norteamericano, por un lado, se dirigió hacia el futuro, hasta posicionarse en la vanguardia de la modernidad. Y por el otro, que necesita aún incorporar el aporte de las diversas comunidades que forjaron su historia en las edades antiguas. Muchas gracias.